no tenés buena señal, Bien, perfecto. Bueno, arrancamos entonces con el primer paciente de 60 años, diabético e hipertenso, que el paciente es cistectomizado en abril del 2021 por un carcinoma urothelial de vejiga. El paciente en ese contexto no realizó tratamiento de neoadjuvancia, ni tampoco, bueno, tenía posterior, no realizó tampoco tratamiento adyuvante. Lo que vemos en las imágenes es una imagen de una masa retroperitoneal que el paciente se diagnostica en contexto de dolor, por lo cual se realiza en contexto de esta tomografía con diagnóstico de recaída una laparotomía con resección de esta masa retroperitoneal que llevó también una resección intestinal con entero-anastomosis y un reimplante ureteral bilateral. La siguiente. Bueno, como podemos ver, se lo interpretó obviamente como una recaída retroperitoneal, la resección fue subóptima, fue una cirugía R2, y en ese contexto el paciente se inicia tratamiento sistémico de acuerdo a la estrategia de quimioterapia y avelumab basada en platino. Realiza carboplatina 6-AUC el día 1 con gemcitabina y avelumab, mantenimiento posteriormente. Y en ese contexto ampliamos un poco la información y solicitamos un estudio genético. Sí, y bueno, el estudio que se le solicita es el panel de Oncomine Focus SI, que es un panel de NGS que estudia 52 genes, ¿sí? A nivel del ADN y a nivel del ARN. Lo que podemos ver es que, bueno, en parte de los resultados, el ARN de la muestra fue no evaluable. Esto pasa porque no amplifican los controles internos y muchas veces se da esto, ya sea por condiciones preanalíticas subóptimas del material que tiene que ver con todo el procesamiento, o sea, desde que se toma la muestra, se fija en formol y se procesa en el laboratorio de patología, o también puede tener que ver con el procesamiento del material en el laboratorio para desarrollar la metodología. Si el ARN es mucho más lábil que el ADN. La siguiente. En este caso podemos ver que se encontró una variante patogénica en el gen FGFR3. La variante lo que genera es un cambio a nivel de la posición 249 de la proteína, de los aminoácidos, con un cambio de una adenina a una cisteína, y esto es clasificado como una variante de tipo TIR1A. ¿A qué me refiero con esto? Esta clasificación lo que permite es categorizar las variantes somáticas en 4 niveles, teniendo en cuenta el impacto clínico que puede tener en la patología del paciente, y van de Tier 1 a lo que son variantes de significancia con fuerte evidencia, a Tier 4 cuando las variantes son benignas o probablemente benignas. La siguiente. En este caso sí tenemos información sobre el taco de parafina sobre el que se realiza el estudio, nos da información acerca del porcentaje tumoral del que se parte, que está alrededor del 80%. No tenemos datos en el informe de la frecuencia alérica, que sabemos que se relaciona en lo que es la búsqueda de variantes somáticas con el porcentaje tumoral. La siguiente. Bueno, en relación a las alteraciones de FGFR3 en carcinoma urothelial de vejiga, son alteraciones que son mucho más frecuentes en carcinomas que no tienen invasión muscular, si bien también se describen en población con invasión muscular. La siguiente. Y vemos en este esquema los distintos dominios funcionales de la proteína, que vamos a ver un poco más de esto en las siguientes diapositivas, pero vemos que la variante que encontramos en este paciente, que es la S249C, es la más frecuentemente reportada. Y lo que genera esta variante, o sea, afecta a una región conectora entre los dominios extracelulares que son de tipo inmunoglobulina, IG12 y IG3, y que son importantes para la unión de los ligandos FGF. Esto lo que favorece es la dimerización del receptor independiente del ligando. La siguiente.
Bueno, y para presentar entonces un segundo caso, tenemos un paciente de 73 años, hipertenso, diabético y tabaquista, que el paciente es operado por un diagnóstico de tumor de pelvis renal, que sabemos que estos son pacientes con tumores habitualmente más agresivos. En la pieza de la biopsia fue un PT3N0M0, por lo cual el paciente realizó adyuvancia con carboplatino y gemcitabina. En el primer control posterior al inicio de la adyuvancia, vemos que el paciente presentaba una recaída, vemos la imagen de los ganglios retroperitoneales, y tenía también perdón, imágenes compatibles con secundarismo pulmonar. La siguiente. Sabemos que estos pacientes, digamos, siempre tenemos que solicitarles el estudio de estabilidad por la relación que esto tiene con el síndrome de Lynch, el cual fue negativo, digamos, el paciente presentaba estabilidad, y en ese contexto, el paciente, la siguiente, perdón, inicia tratamiento de primera línea, habiendo tenido muy cerca la terapia con platino, con pembrolizumab, 200 miligramos cada 21 días, y es por eso que también se le amplía la información molecular. En la siguiente, en este caso podemos ver que el tipo de estudio que se hace es diferente, es un estudio de PCR, que lo que detecta es 4 variantes a nivel del ADN y dos tipos de fusiones a nivel del ARN. ¿Sí? En este caso, la siguiente, no, el anterior, perdón. Lo que podemos ver es un resultado positivo para una fusión entre el gen FGFR3 y TACC3. La siguiente. Podemos ver que esta fusión, en realidad es la fusión entre dos genes que se encuentran a nivel del mismo cromosoma, y su producto es una proteína anómala que favorece la dimerización y activación constitutiva de FGFR3. Tiene una característica, esta fusión, es que se suele localizar a nivel, o sea, la proteína resultante de esta fusión se suele localizar a nivel de los polos del uso mitótico, y esto también favorece los defectos en la segregación cromosómica y aneuploidía, ¿sí? Alteraciones en el número de copias de distintos cromosomas. La siguiente. Bueno, y un poco para discutir algunos aspectos que ya presentamos con los casos clínicos. La siguiente. Vamos a hablar un poquitito más acerca de las alteraciones de la familia de FGFR en oncología. Vemos que estos genes codifican en realidad 4 receptores transmembrana de FGFR1, 2, 3 y 4, y que en su estructura son receptores tirosinquinasa, donde tienen 3 dominios de unión extracelulares de tipo inmunoglobulina, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que es el que tiene la función tirosinquinasa. Se conocen 22 ligandos de este grupo de receptores, 18 de los cuales activan las vías de señalización. Y dentro de las alteraciones que se describen, al igual que en otros genes, en FGFR encontramos lo que son variaciones de nucleótido simple, que son los CNV, alteraciones en el número de copias, o CNV, y las fusiones. La siguiente. Podemos ver que las alteraciones de esta familia de genes son relativamente frecuentes en tumores sólidos, se observan del 5 al 10% distribuidos en distintos tumores, que son los que se observan en esta figura, y que a nivel de lo que son los tumores uroteliales son más frecuentes aún y rondan entre el 10 al 30%. La siguiente. Podemos ver que lo que son las mutaciones en estos genes, más frecuentemente afectados se ven los genes FGFR2 y 3, y podemos ver la variante que se encontró en el primer caso, que se marca con la flecha. La siguiente. También podemos ver que las alteraciones más frecuentes se encuentran por fuera del dominio tirosinquinasa, que favorecen a la dimerización independiente del ligando. Esto es diferente a lo que sucede con otros receptores de tipo tirosinquinasa, como por ejemplo EGFR,
donde la mayoría de las alteraciones radican en el dominio con función tirosina. La siguiente. En relación a las fusiones, podemos ver la fusión está marcada con una flecha roja, la que corresponde al caso 2, y se reportan con una frecuencia variable en distintos tumores sólidos, en el del 8%. El tipo de fusiones que encontramos en este caso es una fusión de tipo 2, se llama, donde lo que hay es una pérdida, o sea, se conserva dentro de lo que es FGFR todos los dominios extracelulares y la región transmembrana, y lo que se modifica es el sitio regulatorio con incremento de señalización en la región tirosinquinasa. Así que bueno, esa sería la alteración que se encontró en el caso 2. La siguiente. En relación a las metodologías de estudio, como vimos en el caso 1, se empleó una estrategia de NGS, sí, que es lo que se muestra hacia nuestra izquierda, y en el segundo caso se empleó una estrategia de PCR. Entonces un poco vamos a resaltar algunas diferencias entre estas estrategias. Podemos ver que el panel de OFA incluye el estudio de FGFR2 y FGFR3 de todas las hotspots o variantes que se describen en oncología. En cambio, la siguiente, para lo que es la anterior, ahí. Para lo que es el estudio de PCR, solo se estudian las 4 variantes más frecuentes de FGFR3. ¿Sí? O sea, la información que nos va a dar es un poco más limitada. La siguiente. Sí, en relación a las fusiones, vemos que el estudio de Oncomine, el de NGS, nos va a permitir el estudio de las fusiones de los 3 genes. La siguiente. Estudiando diferentes partners de fusión y la fusión que se da a nivel de distintos breakpoints, ¿sí? a nivel de distintos exones. En total estudiamos 46 transcriptos, mientras que con el kit de PCR estudiamos 5 transcriptos, que son los que están coloreados en naranja hacia la izquierda. Bueno, la siguiente. Bueno, vamos a continuar con ustedes. Y un poco en el contexto clínico que uno lo tiene que colocar, tiene que entender que incluso ahora, fíjense que esto es de una presentación reciente de ASCO de este año, podemos ver que los pacientes con cáncer de vejiga metastásicos, hay 1/3 que no recibe una primera línea de tratamiento, y hay más o menos un 70% que no recibe una segunda línea de tratamiento. Por eso esto es lo que nos está marcando que las opciones terapéuticas en estos pacientes son escasas y que es muy importante buscar nuevas y distintas opciones que las que tenemos habitualmente. Nadie discute que el tratamiento de quimioterapia basada en platino más mantenimiento con avelumab es la estrategia que hoy demostró mayor sobrevida en primera línea y es la estrategia que consideramos estándar. Pero, ¿qué podemos hacer o cómo podemos buscar otras opciones? Y un poco la biología molecular nos está dando esa respuesta. Sabemos que aproximadamente un 14% de los pacientes tienen alteraciones en el FGFR, depende si uno se para en cáncer de vejiga, más o menos un 20%, UTU, que es un poco más prevalente, 35%. En función de esto, ya presentamos la vez pasada el VLC 2001, que es un estudio fase 2, que lo que hace es incluir pacientes con cáncer de vejiga metastásico que progresaron a una línea de quimioterapia basada en platino, o que progresaron dentro de los 12 meses de haber hecho quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, o que es cisplatino inelegible y es quimioterapia naive. Se permitía que el paciente haya podido hacer tratamiento previo con inmunoterapia, y podemos ver que de los pacientes incluidos, que son aproximadamente 99 pacientes, la inmensa mayoría progresó a un esquema de quimioterapia. Y hay aproximadamente un 40% de los pacientes que hizo por lo menos 2 líneas de tratamiento. A pesar de esto, la tasa de respuesta que mostró este fármaco fue alta, un 40%, teniendo en cuenta que el histórico para quimioterapia en segunda línea es aproximadamente un 10%, y que incluso si uno ve en las mutaciones puntuales parece ser más alta la respuesta que en las fusiones.
y se alcanzó una sobrevida libre de progresión de 5.5 meses y una sobrevida global mediana de 13.8 meses, que es bastante parecido a lo que se obtenía con la primera línea de quimioterapia basada en platino. Por lo que esto arrojó resultados importantes, pero no era comparativo. Lo importante es que ahora se presentó en ASCO de este año el estudio clínico fase 3, el TOR, que compara erdafitinib versus quimioterapia a elección del investigador. Vamos a hablar de esta corte solamente, que es la que tiene los datos publicados, y que incluyó pacientes con cáncer metastásico de vejiga o urotelial que había progresado al menos una línea de quimioterapia y progresado a inmunoterapia. El objetivo primario fue sobrevida global. Con respecto a la población de pacientes incluida, fíjense que más o menos un 25% de los pacientes tenían enfermedad hepática, que sabemos que es uno de los factores de riesgo de peor evolución, que había un porcentaje muy alto de pacientes con PDL1 negativos, y que más o menos un 60-74% de los pacientes habían hecho al menos 2 líneas de tratamientos previo a la inclusión al estudio. Acá podemos ver qué habían recibido previamente los pacientes. En primera línea, la mayoría había recibido quimioterapia más inmunoterapia, como tratamientos previos, perdón. Y en segunda línea tenemos también un porcentaje alto que había hecho quimio más inmunoterapia. El resultado principal de este estudio es que tiene una sobrevida global mediana de 12.1 mes versus 7.8 meses en una segunda o tercera línea, por lo que son resultados muy importantes, con un hazard ratio de 0.64, es decir, una reducción de riesgo de muerte del 36%. En el grupo que hacía quimioterapia, la sobrevida global mediana fue de 7.8 meses, es decir, que el tratamiento con la terapia target duplica la sobrevida global mediana. Con respecto a la sobrevida libre de progresión, también hubo un claro beneficio, 5.6 meses versus 2.7 meses, disminuyendo el riesgo de progresión en un 42%, y una tasa de respuesta del 45.6% con 6.6% de pacientes con respuesta completa. Cuando vemos las toxicidades, son las toxicidades ya reportadas en el VLC 2001, fíjense que globalmente el 97% de los pacientes tiene algún tipo de toxicidad, y casi un 46% de los pacientes tienen toxicidades serias. Es una droga que hay que entrenarse en el manejo. Cuando lo comparamos con la quimioterapia, globalmente el porcentaje de efectos adversos es similar, pero cambia un poco la proporción de efectos adversos. Fíjense que es frecuente la hiperfosfatemia, que ya habíamos hablado la vez pasada, que esto es un efecto farmacológico que habla de la acción directa del erdafitinib, ya que para la reabsorción de fosfato se necesita la unión del ligando con un receptor del FGFR, por lo que si uno inhibe esa interacción aumenta el fosfato. Es un efecto biológico, ¿sí? Y que se correlaciona con eficacia. Por eso cuando uno empieza con la dosis y ve que no desarrolla hiperfosfatemia, hay que escalar la dosis. Bueno, también uno puede tener diarrea, estomatitis, boca seca, problemas unguiales, etc. Como efectos adversos distintos a los habituales que uno tiene que también entrenarse, es la retinopatía central serosa, y como conclusión de este trabajo, el erdafitinib prolonga la sobrevida global de forma categórica, reduce el riesgo de muerte un 36%, prolonga la sobrevida libre de progresión y la tasa de respuesta, y uno considera que es un nuevo estándar de tratamiento para aquellos pacientes que progresaron al menos una línea de quimioterapia e inmunoterapia. Todos los pacientes deberían testearse, y cuando uno lo pone en perspectiva con otras opciones terapéuticas, fíjense que en el trabajo EV301, que es con enfortumab, la tasa de respuesta entre los pacientes que recibieron enfortumab versus estos que recibieron erdafitinib, claramente esto no es un ensayo clínico comparativo, sino que es la comparación de dos estudios clínicos, podemos ver que los resultados son bastante semejantes, ¿sí? Lo que cambia es el perfil de toxicidad. Entonces, probablemente en la estrategia de secuenciación de los pacientes tengamos que tener en cuenta las características clínicas de los pacientes, las comorbilidades que presenta, el uso de otros fármacos que presenta, los tratamientos previos que han realizado. No voy a entrar en mucho detalle con esto. Es muy importante entender que, por lo menos por el momento, con la información que tenemos de pocos pacientes, fíjense en este estudio que de 50 a 60 pacientes tratados,
aquellos que tenían una alteración del FGFR tuvieron una sobrevida global mediana similar con enfortumab que los que no tenían la alteración del FGFR, y también para sobrevivir libre de progresión. Es decir, que el tratamiento con enfortumab, parece ser independiente del estado mutacional del FGFR. Por otro lado, tenemos que, ya lo habíamos visto, que en el VLC-1, en el estudio fase 2, se habían incluido pacientes que habían progresado a la inmunoterapia y que la tasa de respuesta había sido muy mala con inmunoterapia en estos pacientes, pero con la respuesta de la erdafitinib había sido muy buena. Entonces algunos plantean, ¿puede ser que la inmunoterapia ayude a modular el microambiente tumoral y de esa forma, o al revés, puede ser que la erdafitinib haga que tumores fríos se transformen en tumores calientes y de esa forma tengan más respuesta a la inmunoterapia? Bueno, este es un estudio fase 2, es un estudio interesante, obviamente que todavía no fija una conducta, pero nos empieza a dar información. Podemos ver que en pacientes que eran inelegibles a cisplatina y que tenían una alteración del FGFR para que prediga respuesta al erdafitinib, se los randomizó a realizar tratamiento con erdafitinib versus erdafitinib y cetuximab. Como objetivo primario era tasa de respuesta, y podemos ver que aquellos pacientes que hicieron la combinación tuvieron un 54.5% de respuesta versus 44.2%. Y que por otro lado, la duración de la respuesta también fue prolongada, siendo en los pacientes con erdafitinib y cetuximab de 11.1 meses. Acá podemos ver cómo hay un porcentaje mayor de pacientes que tienen reducción mayor del 30% y que globalmente podemos ver que la sobrevida libre de progresión hay un beneficio para la combinación de erdafitinib y cetuximab versus erdafitinib. Y lo mismo para sobrevida global. Con respecto al perfil de toxicidad, aumenta un poquitito el perfil de toxicidad, pero no ha cambiado, por lo que uno considera que es una combinación que tiene que ser testeada en estudios clínicos más avanzados. Acá podemos ver cómo el perfil de toxicidades cutáneas no se modifica con la combinación versus erdafitinib, por lo que es una combinación interesante. Que un poco lo que dice las conclusiones del NORS es esto, que la tasa de respuesta es un poco mayor que con cetuximab y lo más importante de todo son duraderas en el tiempo y que uno ve un beneficio en sobrevida libre de progresión y un beneficio global en un estudio temprano, por lo que debería ser escalado un estudio de mayor envergadura. Por otro lado, tenemos que entender que no es igual tener alguna alteración del FGFR específica. Hay algunas mutaciones que predicen más respuesta, hay algunas translocaciones que predicen más respuesta, y esto lo podemos ver en un estudio fase 1 de infigratinib, que es otro inhibidor del FGFR, que veían que cuando comparaban pacientes con tumores de vía excretora versus carcinomas uroteliales de vejiga, la respuesta en los pacientes de vía excretora era mayor, con una tasa de respuesta del 50% versus 22% para aquellos con tumores de vejiga. Y cuando empiezan a analizar por qué esto era así, vieron que el perfil de mutaciones era diferente en los UTUC versus en los tumores de vejiga. Fíjense que la mutación más frecuente en los tumores de vejiga es esta S249C, en cambio es solamente en un 38% de los pacientes con UTUC, y que en cambio los pacientes con UTUC tienen frecuentemente más, o es más prevalente otra mutación que la R248C, que es la que se asoció con una mayor respuesta. Obviamente esto es algo preliminar, pero tenemos que entender que no solamente nos alcanza con decir hay una alteración del FGFR, sino un poco también qué alteraciones para ver cuál es la expectativa en ese paciente. Fíjense que en este trabajo temprano, aquellos pacientes con UTUC tenían una sobrevida global mediana de 21.8 meses versus 7 meses para los tumores de vejiga. Y esto en parte puede estar explicado porque no solamente es importante entender si tiene la alteración del FGFR, sino qué otros genes están coalterados junto con la alteración del FGFR. Este es un póster que se presentó en ASCO el 2022, que lo que muestra es un análisis retrospectivo del ADN tumoral circulante de los pacientes incluidos en el trabajo VLC 2001,
y que aquellos pacientes que tenían, junto con la alteración del FGFR, una mutación en EGFR, en la ciclina D1 o en BRAF, tenían una significativa disminución de la sobrevida libre de progresión. Entonces, esto es lo que da pie de que probablemente las combinaciones entre fármacos podrían potenciar la respuesta en estos pacientes, obviamente algo que todavía no hacemos en la práctica asistencial. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Voy a dejar de compartir un minutito. Bueno, si no hay preguntas y no hay comentarios, lo vamos a dejar así a este comité. Lo que sí es importante, y esto es el mensaje que uno debería llevarse a su casa hoy, es que hoy en día todo paciente con un carcinoma uroterial, tanto de vejiga o de vía excretora, metastásico, uno tendría que testearle la presencia de alguna alteración en el FGFR. Eso ya es estándar de tratamiento y se considera inadecuado no testear al paciente. ¿Y cuál es el mejor momento para el testeo? Le voy a preguntar a Juli a ver qué opina, qué le parece a ella. No, a ver, yo lo que pienso a veces es cuando uno ya tiene una muestra de tumor, más allá de que quizás no decide usar, digamos, este tipo de droga inicialmente, está bueno saber que tiene la mutación y que uno cuenta con esa opción terapéutica en algún momento. No sé si respondí bien. No, está Pero bien. Entonces, la respuesta, para hacerla más simple, es lo antes posible. sí, lo Deberíamos antes testear lo antes posible, posible. sí. Uno a veces Hoy, cuenta con otro material en la evolución de la enfermedad, digamos, alguna metástasis, alguna extensión, o sea, que quizás no refleja, digamos, la naturaleza inicial de ese tumor y quizás uno obtiene un resultado más rico, sobre todo en paneles donde uno testea muchos genes. Pero bueno, no nos quita que, nada, que quizás está bueno ya tener ese resultado desde el inicio. entonces, sería lo antes posible desde que haya enfermedad metastásica, por lo menos por ahora, porque probablemente esto se va a llevar a etapas más tempranas. De hecho, ya hay estudios clínicos con erdafitinib en tumores no músculo infiltrantes, pero sería lo antes posible que haya enfermedad metastásica. Uno puede usar cualquier tejido siempre y cuando no pueda ser, no haya sido, irradiado este tejido previo al estudio, e idealmente sería que no haya hecho tratamiento sistémico previo al estudio. Pero bueno, eso es discutible, pero por lo menos que no haya sido irradiado. Uno puede usar la muestra del RTU porque es una alteración troncal, por lo que uno espera que acompañe la evolución de todo el tumor. Y como vos decías, Juli, si uno tiene una biopsia de un sitio metastásico, siempre es mejor porque nos va a hablar cómo es la biología del tumor en el momento más agresivo y nos permite entender otras conmutaciones que tenga para tratar de predecir un poco cuál va a ser la expectativa de respuesta, pero desde lo asistencial puro, desde la prescripción del medicamento, por más que hubiese alguna coalteración, alguna otra mutación acompañante, uno hoy tiene que prescribirle estas drogas. Con respecto a la pregunta que hacen en el chat, que dice, ¿dónde puedo mandar el testeo de FGFR y cuánto es el costo por privado? Bueno, muchísimas gracias a los médicos del Hospital Fernández que hacen la pregunta. Después le voy a dejar a Juli que conteste para que conteste de acá, pero con respecto a esto, uno tiene dos formas de hacer el testeo se puede hacer, uno, por privado, algunas coberturas específicas lo autorizan a hacer un panel de Oncomail, pero la inmensa mayoría no, y si no la otra, a través de las plataformas de la industria. Si lo quieren hacer por privado, acá, Juli, ¿cuánto está saliendo ahora el panel, más o menos? No sé, caro está. Pero bueno, lo que sí es Más o importante. menos, por lo que me dijeron a mí hace 2 semanas, era más o menos entre 280, creo que eran 280.000 pesos. Pero que eso no es solamente el FGFR, que es lo que vos Sí, hacés sí, por la industria, sí, sino que es un panel completo con los 52 genes, etc. tal cual. Sí, es el panel que mostramos antes, que es el panel de Oncomind Focus 6, que tiene esos 52 genes. Sí. Esperemos que en un futuro no tan lejano tengamos el panel en biopsia líquida para Sí, hacerlo, ¿no?
estamos trabajando en eso. Sí, exactamente. Y no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, algún comentario. No, yo tengo una pregunta, a ver, ¿cuál es la perspectiva? Porque este tipo de alteraciones están en distintos tumores, si bien es más frecuente en el cáncer de vejiga, hay otros tumores que también la tienen, y no sé si hay algún tipo de estudio o algo que, digamos, Sí. como para... Sí hay estudios, lo que está más cerca en lo que es la práctica asistencial es para el colangiocarcinoma, que es una alteración prevalente en colangiocarcinoma. Todavía en lo que es la aprobación del fármaco, la única aprobación en la Argentina es para tumores uroteliales, ¿sí? Pero sí hay ensayos clínicos tempranos en colangiocarcinoma y parece la respuesta ser independientemente del tejido, un poco como pasa con estas mutaciones, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y nos veremos, no me acuerdo la fecha del próximo, pero lo publicaremos después por las redes. sí, suele ser a fin de mes. Sí, pero viste que después nos movió todo. Sí, Pero bueno, más o nada. menos. Gracias Bueno, a todos. muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chau.